fronteras en ACC Comercio Exterior. Hoy tenemos la grata visita de un personaje, de un empresario muy importante que se ha desarrollado y ha tenido un gran impacto dentro del sector y dentro de la Cámara de Coparmex. Independientemente de todo, es un gran amigo, queremos y respetamos muchísimo. Y pues sin más preámbulos, queremos presentarles a ustedes a el ingeniero José Luis Beato, expresidente de Coparmex México. José Luis, muchas gracias por tu asistencia y permitirnos platicar contigo. Para que nuestro público se entere quién es José Luis Beato, qué ha hecho en su trayectoria profesional. Sé que eres un empresario de éxito, que tienes una empresa. ¿A qué te dedicas, José Luis? Bueno, yo soy empresario desde hace ya 35 años. O sea, empecé a los 18, tengo 53, así que toda la vida he sido empresario y dueño, propietario de empresas chiquitas. actualmente pues tengo 20 empleados en total, ¿no?, en mis empresas. Y bueno, pues hace ya 20 y tantos años, 23, 24 años, me afilié a Coparmex. Y en Coparmex pues tuve la suerte de presidir diversas comisiones. Fui presidente de Ecología, de Seguridad e Higiene, de Protección Civil, de Energía, después fui de Desarrollo Empresarial, de Comisiones Internas, afiliación, fui miembro del Consejo Directivo pues casi permanente. Y lo último que hice fue, bueno, lo penúltimo, fui vicepresidente 2 años y presidente de Coparmex de la Ciudad de México desde el 2013 hasta hace un año, hasta el 2016. Y bueno, pues saliendo de ahí tuve algunas ofertas interesantes para incorporarme. Por ahí del 2015, cuando fueron las elecciones en la Ciudad de México, tuve la ocasión tomé la iniciativa de felicitar a aquellos que habían ganado las elecciones, a los presidentes de los partidos, a los delegados que habían ganado las elecciones. Y en una de esas pues tuve la ocasión de hablar con Martí Batres y también con Andrés Manuel López Obrador. Desde ahí establecimos una colaboración, sobre todo las comisiones de Coparmex, que en Coparmex Ciudad de México tenemos cerca de 30 comisiones. Empezaron a colaborar muy de cerca con las comisiones de la Asamblea Legislativa, y una vez que entra César Cravioto y el grupo de Morena a la Asamblea, trabajamos muy bien con ellos. El caso es que pues apenas hace 3 meses que me ofrecieron incorporarme a elaborar un programa para la ciudad, sobre todo en materia económica, en materia de facilitar los negocios para los pequeños empresarios de la ciudad. ¿Por qué, José Luis? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué es importante ese tema? Bueno, en la Ciudad de México, bueno, no solo en la Ciudad de México, en todo el país, uno de los problemas que tenemos más fuertes es el tema de la generación de empleo formal. Más de la mitad de la economía del país está en la informalidad, más de la mitad de los empleos. Ahora que vemos al presidente Peña Nieto diciendo que, bueno, que es el sexenio del empleo y demás, bueno, apenas tenemos 20 millones en un país, dados de alta en el Seguro Social, en un país de 125 millones de personas, o sea, la mayoría de la gente está en la informalidad. Y los promotores del empleo formal son las pequeñas empresas. Sí es cierto, las grandes empresas generan empleo, pero casi que $1 millón por cada puesto de trabajo, que es lo que invierten. En una pequeña empresa con 100,000 pesos se genera un empleo más. Entonces hay que favorecer a las pequeñas empresas en 2 sentidos. Uno, en simplificarles todo para que la tramitología crezcan, tan ¿no?, impresionante que existe para poner una empresa, un negocio, sí, ¿no? Sí, hay que facilitarles que crezcan como empresarios, porque aquel que tiene 2 empleados y contrata a un tercero, pues ya ha crecido el 50% del empleo en su negocio, ¿no? Pero además también hay que hacer un programa muy intenso de pasar a las personas que ya están en la informalidad, ya son empresarios de la informalidad, pasarles a la formalidad. Y para eso tiene que tener una vía de acceso rápido y sencillo a pasar ese mundo del cumplimiento normativo y del pago de impuestos y demás, ¿no? La parte fiscal, ¿no?, que es verdaderamente importante. ¿Qué planes tienen ustedes en ese sector, en esta parte que te corresponde a ti? Bueno, yo ya por la posición que ocupé dentro de Coparmex, tuve contacto permanente con diferentes presidentes de diferentes asociaciones empresariales. Incluso fui fundador del G9, junto con los compañeros de Canaco, de Canacope, de la ANTAD, de Canadevi, que son los vivienderos, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, los hoteleros, los restauranteros, Canacintra. Hicimos un grupo que se dio de llamar G9 junto con Coparmex, y ese grupo estuvo jalando parejo también, haciendo propuestas. Entonces tengo muy buena comunicación con todo el sector empresarial. He ido preguntando en estos meses de a uno por uno
qué es lo que le duele, aunque yo ya lo sabía, pero simplemente reafirmando cuáles son los puntos. Presenté apenas el lunes de esta semana una primera propuesta pues a las autoridades del partido en la Ciudad de México, a Martí Batres, que es el presidente. Mañana jueves vamos a discutir este tema también. Y bueno, pues ya empezamos a construir datos específicos, qué norma hay que cambiar, qué actividades tenemos que rediseñar dentro de las diferentes secretarías. Y eso es lo que estoy trabajando ahora. Estoy muy contento porque realmente me han dejado en Morena trabajar a mí. No como en otras ocasiones que tú formabas parte de algún grupo de asesores de otros gobiernos, ¿no? Sí, los gobiernos, cuando ya son gobierno, toman una dinámica en donde miran más bien para arriba y a los laterales que están mirando hacia la gente y hacia los problemas que tenemos en la ciudad. Yo siempre digo que, bueno, el 93.5% de los empresarios en esta ciudad tienen menos de 5 empleados y a esos es a los que tenemos que tratar como ciudadanos y son los generadores de empleo y es el grupo que yo veo que más hay que apoyar en la ciudad, y a los diferentes gobiernos eso no les reditúa, o no sé, pero no políticamente. Así es. José Luis, fuera del aire estábamos platicando hace rato la parte correspondiente a los salarios, ¿no? La correlación que hay entre el salario mexicano y los salarios de los Estados Unidos, que esto viene a generar una serie de problemáticas hacia adentro de nuestro país, ¿no? Sí, a mí me tocó abrir esta discusión el 1 de mayo del 2014 en el evento del trabajo que se hizo en la Ciudad de México, en donde estaba el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y estaban algunos secretarios, estaban los presidentes, los secretarios de los sindicatos principales, y ahí salió esta problemática de qué pasa con el salario mínimo, ¿no? Y el salario mínimo tiene que subir, yo creo que ya no hay nadie en este país que no diga que el salario mínimo tiene que subir. Yo lo planteé como que bueno, que antes que nada tenemos que ver la dignidad de las personas, en aquel momento lo planteé así, y que no podía ser un sueldo digno, un sueldo que se ajustase al salario mínimo. Sí es cierto que dicen muchos, oye, pero es que nadie paga el salario mínimo. Bueno, entonces vamos a subirlo, ¿no? Que si nadie lo paga, pues qué importa. No, es que el salario mínimo está indexado al pago de multas, a los temas del Infonavit, a infinidad de cosas, ¿no? Son cerca de 700 pagos de derechos y de sanciones y de multas y de créditos y demás que se pagan con el salario mínimo. Vamos a desindexarlo, ¿no? Y entonces empezamos en esa ruta de la desindexación. Parece ser que el Infonavit es el que más se ha complicado. ¿Por qué? Porque los créditos están ligados al tema de los salarios mínimos. Lo que debe el trabajador son X salarios mínimos. Entonces, si sube el salario mínimo, se hacen impagables los créditos, ¿no? Porque normalmente se tasa bajo el salario, que no siempre es el salario real que obtiene el trabajador, ¿no? Sí, bueno, cuando uno va a comprar una vivienda, le dicen la vivienda vale 5.000 salarios mínimos, ¿no? Y entonces tiene que estar pagando, si el salario mínimo sube, lo que debe al Infonavit es más, ¿no? Pero bueno, yo no soy legislador, no sé qué tanto se ha complicado esto, pero ya llevamos 3 años con esa discusión y el salario ha subido muy poco, ¿no? ¿Cuál fue esa propuesta que me comentaste, esa idea que me comentaste referente a los salarios mexicanos con los salarios norteamericanos en la relación hora? Bueno, es que he tenido la ocasión de platicar con diferentes personas que son influyentes en Estados Unidos, y lo que dicen es que es injusto que en un tratado de libre comercio, en una actividad comercial entre dos países, que uno pague 20 veces el salario que el otro paga, ¿no? Entonces vemos como en Estados Unidos, en California, por ejemplo, los sueldos son cercanos, los salarios mínimos son cercanos a los $12 la hora. Aquí estamos en $6 al día. Bueno, no llegamos, ya quisiéramos tener $6 al día, debe ser en 5 y pico, ¿no? Entonces hay una diferencia casi de 20 veces. Y eso en cuanto al salario mínimo de un lugar y el del otro. Genera otras situaciones, ¿no? Definitivamente. Claro, porque muchos de los empresarios estadounidenses vienen aquí simplemente buscando esa panacea del salario bajo, ¿no? Luego se encuentran con otra serie de problemáticas, ¿no? Pero en el tema del salario es algo que se está pidiendo también por parte de los otros ¿Cuál países. sería un buen salario? Bueno, el salario que permita vivir dignamente. Hay un dato que da el Coneval en donde dice que el salario que permite comprar la canasta básica y sobrevivir es 160 pesos. Por ahí va, ¿no? Sí. Más o menos. Estamos hablando de algo así como 5,000 y pico pesos al mes. La verdad, con 5,000 y pico pesos al mes no es fácil, no sería fácil sobrevivir, ¿no?
pero aún así estamos hablando del doble de lo que actualmente se paga. Actualmente, no que se pague, sino que es el monto del salario mínimo. Estamos hablando de 80 y tantos pesos, que son 2.300 pesos al mes. Y la línea que dice el Coneval de la supervivencia es el doble. Tendríamos que subirlo al doble para... Aunque hay corrientes de políticos de la actual administración que dicen que hasta con 100 pesos se puede vivir una familia, ¿no? Te recordarás lo que implicó esa situación de ese comentario, ¿no? Sí, pero no es una vida digna. O sea, porque la gente no se muere, entonces con eso se justifica que están vivos, ¿no? Pero con ese dinero no se puede ni siquiera consumir. Cuando una persona que gana 4 o 5 mil pesos se le sube el salario un poquito, ese dinero normalmente se lo gasta muy cerca de su casa. Sí. Se lo gasta en que una vez al mes o una vez al año puede ir a un restaurantito, o puede ir al peluquero a cortarse el pelo. Empieza a gastar en el círculo y entonces la economía se fortalece mucho. Se activa totalmente la economía y a veces es lo que no se dan cuenta, ¿no? Porque es una economía colateral que implica... Es lo que hacen los países, todos, ¿no? Dicen hay que fortalecer el consumo interno, hay que subir los salarios, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, los chinos en ese momento, ¿no? Están creando y están fortaleciendo su economía interna, sí. En lugar de, bueno, sí siguen volteando hacia afuera, pero le están tomando muy en consideración el consumo interno, ¿no? Y a pesar de que, bueno, ya bajaron sus índices de crecimiento de 9 al 7 y fracción, que ya los tiene verdaderamente preocupados, ¿no? Sí. Claro, en México se da una condición muy a tener en cuenta en el tema de los salarios, que es el tema de la informalidad. En otros países no tienen esta problemática cuando están viendo el tema de los salarios. Cuando aquí decimos hay que subir el salario mínimo, los informales no tienen salario mínimo, también se dice que ganan mucho más que el salario mínimo, pero cuando metemos a la informalidad en la ecuación empieza la cosa a complicarse. Sí, ok, no tiene salario mínimo, pero tampoco tiene los beneficios de pertenecer a un seguro social, ¿no? Que les sí, da, claro. digamos, Claro. viven desprotegidos ellos y su familia de ese aspecto. Sí, y son maltratados por los propios empresarios de la informalidad, a los cuales no se les obliga a dar liquidación el día que los echan, o tienen una enfermedad, pues no tienen seguro social, no tienen salario por estar de incapacidad, pero además no tienen capacidades de ahorro y están en la calle, muchas veces no tienen ni baño disponible, se les trata mal a los trabajadores de la informalidad. Entonces, con esta nueva función que tú tienes ahora en este partido político de Morena, José Luis, vislumbras que se va a atacar ya pues ciertas problemáticas que han incurrido desde hace muchos años en nuestro país, ¿no? Sí, yo te puedo adelantar algunos de los planteamientos iniciales que hemos presentado. Por supuesto van a entrar a la discusión interna del partido para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero básicamente ponemos una serie de premisas. Una de ellas es que no podemos estar tratando a un empresario que tiene 5 empleados de la misma forma que podemos tratar a uno que tiene 5.000 a la hora del cumplimiento normativo. ¿Qué implica para un pequeño empresario que tiene un comercio, un restaurante, ¿no? Le puede supervisar varias secretarías, le puede supervisar la Secretaría de Ecología, la Secretaría de Trabajo, Protección Civil, le puede supervisar la PAOT, bomberos, el INPI, que es el de la propiedad intelectual, le puede supervisar, por supuesto, el INVEA, la delegación, ¿no? Que son los que mayores penalidades ponen. Entonces, la indefinición, la seguridad jurídica es tremenda para el empresario. Así que, ¿cómo vamos a convencer a alguien que está en la informalidad de pasarse a la formalidad? Que esa es la segunda premisa. Tenemos que hacer todo lo que se pueda para que los informales pasen a un grado de formalidad. Pero para eso tenemos que simplificar todo el cumplimiento normativo para las pequeñas empresas. Y que además lo que está ocurriendo normalmente es el efecto contrario, ¿no? De los formales están yendo a la informalidad, ¿no? Por tanta problemática. Son doble vía, ¿no? Por cada uno que se pasa para allá, otro se viene para acá, y el caso es que cuando vamos avanzando algo en la informalidad, ahora tenemos unos datos positivos, pero muy poco positivos. Pasar del 55 al 54 de informalidad no es como para echar las campanas al vuelo. Así que ese es otro de los temas que tenemos que tratar, y dentro de lo que es el cumplimiento normativo, todo lo que es la tramitología, simplificarla al máximo, tratar de hacer todo lo que se pueda acotando los espacios a la corrupción. Y bueno, pues esos son básicamente las premisas que estamos utilizando, que implicarán tener que cambiar la forma de operación de muchos
muchas autoridades. Por ejemplo, el INVEA se ha convertido en un ente que es punitivo. O sea, cuando uno ve al inspector del INVEA en la puerta, dice, ya valí, me van a cerrar, ya me va a ir mal, ¿no? Y no, el INVEA tiene que ser un organismo de acompañamiento que visita a las empresas y le dice, oye, te falta esto, te falta esto, cúmplelo, dentro de 15 días vengo. Claro, si están vendiendo drogas, si tienen actividades ilícitas dentro, ya es otro tema, ¿no? Pero sí, hay que cambiar la forma de operación. Por ejemplo, la Secretaría de Protección Civil tiene que estar preocupada de lo que pasa en la calle, de esto de las inundaciones, de los del laver, de los terremotos, estar preparados, edificios que están a punto de caerse, en lugar de estar viendo si una escalera es resbalosa dentro de un establecimiento. Pero debe haber una conjunción, ¿no?, entre la parte empresarial y la parte gobernante, ¿no? Mucha comunicación para que entre todos vayamos buscando soluciones. Bueno, como están ustedes viendo la plática con nuestro amigo el ingeniero José Luis Beato, es muy interesante. Tocamos en esta ocasión temas que se han salido un poquito del contexto de nuestro programa de comercio internacional, mismo que regresaremos para platicar algo y conocer la opinión del ingeniero José Luis. ¿Qué piensa de las próximas reuniones del Tratado de Libre Comercio? Regresamos en un momento más. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
estimados amigos, continuamos con esta interesante plática con el ingeniero José Luis Beato, un ex presidente de la Cámara de la Coparmex, que dejó, hace un año la dejaste, la Coparmex, hace justo un año, y que ahora te has integrado a otras actividades que también consideramos que tu presencia va a ser muy importante, muy interesante, sobre todo que está cambiando un poco el modelo, el concepto de que los partidos de izquierda tienen que estar peleados con los empresarios, y estamos viendo que a nivel nacional ya existe una gran participación de empresarios muy importantes mexicanos que se están adhiriendo al concepto de este gran partido político, ¿no? Sí, claro, cuando hablamos de los empresarios hablamos de un mundo muy heterogéneo. No es lo mismo una empresita pequeña que una gran empresa, no es lo mismo un sector viviendero que uno restaurantero, que un hotelero, todos tienen sus diferencias, y entonces cuando hablamos de los empresarios, pues ¿de cuáles hablamos? En la Ciudad de México a los empresarios les ha estado yendo muy mal, en el país a los empresarios les ha estado yendo muy mal, sobre todo a los pequeños empresarios, porque hay mucha falta de sensibilidad de las autoridades hacia el funcionamiento de las pequeñas empresas. Y esas pequeñas empresas son, en la Ciudad de México, 93.5% de las empresas. Entonces hay mucha desconfianza. Por parte de los empresarios un poco más grandes, sí. Muchos de ellos son víctimas de la corrupción también. Y luego dicen, es que los empresarios son corruptos. Es que los empresarios que tienen trabajo, sí, claro. Porque lo consiguen por esa vía, porque si no le entras, entonces no encuentras trabajo. Así que y hay algunos empresarios que les ha ido muy bien en el país porque consiguen concesiones, porque ganan los grandes contratos, pero son muy poquitos. Entonces, hablar de los empresarios en general, pues hay que ver a cuáles empresarios les va mejor. Pero ustedes ya se están integrando una masa importante de empresarios de buen nivel, de renombre, de prestigio, con grandes empresas que ya se están incorporando a este proyecto. Estamos empezando algunos empresarios a evaluar mejor la situación. Sí, en el año 2006, en la campaña del 2006, se hizo muy fuerte la campaña de que Andrés Manuel era un peligro para México, y la realidad es que no volteamos a ver qué había pasado en el pasado de Andrés Manuel. Él fue jefe de gobierno en esta ciudad del año 2000 al 2006, y cuando empezamos a ver cómo funcionó su sexenio, funcionó bastante bien. No hubo el déficit que traía el gobierno en cuanto a déficit presupuestal se equilibró, no hubo déficit presupuestal. El presupuesto en aquel tiempo rondaba los 130,000 millones de pesos, no hubo incremento, no se cobraron más impuestos, y con esos impuestos se bajó el gasto. La parte del presupuesto que se utilizaba en gasto corriente bajó desde el 25% al 16% prácticamente, entonces bajó mucho. Eso quiere decir que eficientó el aparato de gobierno. Y por otra parte, pues hicieron grandes obras en la ciudad, se iniciaron la construcción de los segundos pisos. Por cierto, el trozo que no cuesta, el segundo piso, es el que se hizo en el primer sexenio, en el de López Obrador. Se empezó con una gran problemática que hubo en su momento, la construcción del Metrobús que corría por Insurgentes, había muchísima oposición. Hoy no podemos imaginar la ciudad sin movimiento que eso genera. Sí, nada más ahí van 500,000 de personas al día, van por esa sola línea. Entonces, aparte de eso, se hizo la recuperación del centro histórico, se sacó adelante el proyecto de reforma, que todavía vemos parte de la construcción de reforma viene por ahí. Se cambiaron muchas unidades del tren, del metro, muchos vagones se compraron, fue el sexenio en el que más se compraron, y todavía sobró un poquito de dinero para darles a los adultos mayores y para ciertos programas sociales. ¿Y qué más? Pues eso, nada, no pasó nada, no fue un peligro para la ciudad. Hoy hay muchos empresarios que añoran la forma de trabajar de aquellos tiempos, porque además de bajar la corrupción, bajó el robo de vehículos, bajó dramáticamente el robo de vehículos, bajó muy fuerte también el tema de la delincuencia en ese sexenio. O sea, todo se puede hacer siempre mejor, pero no fue peor ese sexenio que los demás. No fue el peligro que se planteaba, ¿no? Como entonces, esquema. Hoy tiene un reto Andrés Manuel muy fuerte, y el partido Morena tiene un reto muy fuerte, que es el que estamos viviendo en esta semana, que es el tema de las candidaturas, ¿no? De quiénes van a ser los que van a presentarse como candidatos tanto a senadores, diputados, a las alcaldías, a las gobernaturas, quiénes van a ser
los candidatos, porque Andrés Manuel pues es uno, es el presidente, será si así pasa, y como él dice, pues yo gobernaré con el ejemplo, pues muy bien, pero tienen 1000 personas en los puestos más importantes, no puedes elegir de a uno por uno a todos, y entonces cómo hacer la selección es lo más importante del gobierno. Si se rodea de gente buena, hará un buen gobierno, y si se rodea de gente mala, pues no funcionará, aunque él sea muy capaz. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en el partido, cómo se hace la selección de los candidatos, y es lo que nos tiene a todos preocupados, porque de ahí va a salir el perfil de cómo se va a gobernar en los próximos 6 años. José Luis, cambiando un poco de tema y metiéndonos algo en la parte internacional, tú como empresario y como expresidente de una cámara tan importante, ¿cómo vislumbras ahorita en las próximas negociaciones del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos? ¿Cómo sientes que se puedan dar algunos resultados? ¿Qué tan posible sea que México salga afectado en esto, sí o no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en política internacional, en geopolítica, hay intereses muy grandes en juego. El mundo camina, los países se van fortaleciendo, otros se debilitan, algunos se parten, otros se unen, como ha pasado en la Comunidad Económica Europea. Y entonces en esa geopolítica yo soy muy optimista de que lo que le interesa a Estados Unidos es ejercer un liderazgo fuerte sobre México, y ese liderazgo que no se está dando en absoluto. Y que ese liderazgo fuerte solo se va a poder dar si conseguimos una mejora económica y de las condiciones de vida de los mexicanos, ¿no? Eso, pues, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer con una integración económica, incluso laboral, entre Estados Unidos y México y Canadá. Son los pero México y Canadá realmente casi no hay tanto problema. Bueno, la distancia entre Canadá sí, y México bueno, claro, quizás sea física, nos referimos, ¿no? Pero lo que le interesa es, hablando del Tratado de Libre Comercio, es que el Tratado de Libre Comercio salga adelante. Hemos visto algunas declaraciones de Trump comentando que si no se hace muy a su gusto, que se va a salir, ¿no? Pero no le interesaría en absoluto salirse. No le convendría, pero sí hay que tener en consideración que hay un riesgo, porque lo hemos visto en el comportamiento del presidente de los Estados Unidos en los últimos meses, bueno, en los 6 meses que lleva siendo presidente, que se salió de los acuerdos ahora de París, en donde el G20, 19 países votaron a favor de una política fuerte en pro del medio ambiente y de la transición energética que necesita este planeta, y él se salió. Entonces hemos visto también como en el Asia-Pacífico el acuerdo, pues él se salió, y el acuerdo del Asia-Pacífico sigue. Que era importante, básicamente, a nivel mundial. El liderazgo de los chinos, claro, con otros liderazgos. Entonces está perdiendo esos liderazgos. Hoy leía en la prensa que está interesado en hacer un eje con China, Rusia, pero un G3 ahí, no sé, o sea, no lo entiendo muy bien. Raro. Independientemente de eso, lo primero que cualquier país tiene que ver son sus vecinos. Lo comentábamos antes fuera del aire, que lo que le interesa es un país seguro, un país estable, y no un país que tenga inestabilidades. Porque además, con una frontera tan grande, claro, como la que tiene. Porque además detendría la parte de los migrantes, le daría seguridad, sí, control de su propia seguridad del Estado norteamericano, ¿no? Yo creo con esas premisas que a Estados Unidos no le interesa que le vaya mal a México, y saldrá un tratado de libre comercio favorable a las 3 partes, porque así es lo que se tiene que buscar. Si no, lo que va a pasar es que al final pues México va a hacer su geoestrategia con Sudamérica, o con otros con países, Asia, con Europa, con otras zonas del mundo que le presten atención, porque México, la economía de México hoy depende mucho del exterior y depende mucho de Estados Unidos, pero donde Estados Unidos no le presta atención a México, pues al final el efecto será buscar otros mercados, ¿no? Hablabas, fuera del aire estábamos hablando, José Luis, del aspecto de la industria automotriz, ¿no? Hablabas de una cifra ahí muy interesante. Sí, ha habido buenas noticias para las empresas automotrices. Han sido cerca de un 18% de crecimiento el que han tenido, 14% de crecimiento que han tenido el año pasado a este. Es en un año enorme, ¿no? Enorme. Y volviendo al tema de Estados Unidos, 3 de cada 4 vehículos se exportan a Estados Unidos. 3 sí, de cada 4 vehículos. Menos de uno de cada 10, el 8% se exportan a Brasil, se exportan a Canadá, se exportan a Europa, pero realmente el mercado grande es Estados Unidos, ¿no? Donde se exportan
El Además son 75% de productos de alta calidad, ¿no? Que cumplen con toda la reglamentación norteamericana. Sí, claro, hay normas medioambientales y de eficiencia energética muy altas en Estados Unidos, sí. ¿Qué otro sector tú ves interesante, aparte de este sector? ¿El aeronáutico? El energético. ¿El energético Sí, propio? sí. El energético, se ha hecho una reforma energética con la que muchos no están de acuerdo en algunos puntos. Ahí, volviendo al tema de Morena, se está diciendo que Morena quiere echar atrás la reforma energética, no, lo que dice es que quiere fortalecer a la industria petrolera nacional, a Pemex y a toda la industria petrolera nacional. Hay mucho petróleo en México que tiene que ser extraído y están viniendo las empresas extranjeras a extraerlo. Bueno, hay que tener cuidado porque en el pasado lo hemos visto de que hay empresas que no pagan los impuestos adecuadamente, que hacen cosas malas en materias ambientales y sobre todo que esas inversiones que están llegando al país sirvan para subir al país, para que ese dinero llegue a la población, llegue a ese más del 50% que tenemos de población que apenas tiene para comer, ¿no? Reglas firmes, reglas apropiadas para ese sector, que es un sector económico muy fuerte para nuestros países. Claro que ha bajado, ¿no? ¿Te acuerdas que antes teníamos una dependencia total y absoluta del petróleo? Nos nombraban un país totalmente dependiente del petróleo. Hoy ha habido otros sectores que están ocupando esa parte. La gran remesa de nuestros nacionales allá se ha incrementado cerca de, creo, anda ahorita aproximadamente 26,000 millones de dólares, algo así más o menos de cifra. La parte turismo nos ha colocado a México como el 9º país de recepción de turistas, ¿no? Creo que hay otros factores, otros sectores que son importantes y que le están dando esa fortaleza y crecimiento a nuestra propia economía, José Luis. Sí, claro. Bueno, en materia energética tenemos una situación hoy, ¿no? Somos un país exportador de petróleo desde hace décadas y ahora nos hemos convertido en un país importador de derivados del petróleo y entonces resulta que estamos mandando nuestro petróleo a que lo trabajen en otro lado y traerlo para acá. Con el pago de impuestos. La autoridad dice eso es negocio. Pero para otros. Puede ser negocio, a lo mejor producir aquí gasolina sale más caro que fabricarla en Estados Unidos, pero la gasolina que se fabrica en México va a generar una derrama en México económica, Claro. Fuentes de trabajo en México, para la construcción de la refinería, para la operación de la refinería, para todo lo que... Desde toda la su cadena de inicio, valor, la cadena de valor va a estar completa en México. Vamos a aprender también de la tecnología, de cómo hacer todo en materia energética, en materia de hidrocarburos. Entonces hay una derrama económica que no se está considerando. Necesitamos que los puestos de trabajo se generen aquí y no del otro lado. Entonces, bueno, ahí el tema que pone Andrés Manuel sobre la mesa es que le vendemos la naranja, hacen allí el jugo y luego nos venden el jugo, ¿no? No es tan fácil en materia petrolera como verlo así. Hay a lo mejor algunos productos derivados del petróleo que no hay tecnología suficiente para traerlo. Pero lo que es la gasolina y muchos derivados del petróleo deberíamos de estar pensando en hacerlo aquí en México. Bueno, José Luis, te recordarás que casi al inicio de la administración del presidente Calderón hubo convocatorias de licitaciones para construir aquí 2 o 3 refinerías y se hicieron las convocatorias por estados y en el estado de Hidalgo fue donde se construyó la valla. La pura valla. Entonces se han tardado 12 años en construir una barda. Imagínate, para lo que tú dices, construir ya la refinería terminada, se dice, los conocedores de esto, que aproximadamente se tardan de 4 a 5 años en poner a punto una refinería y que el costo anda aproximadamente entre 5,000 y 5,500 millones de dólares, lo cual, tú comentas, bueno, que es fácil o sería mejor producir nuestra propia gasolina, pero de eso se va a llevar. Es un tema muy técnico. Claro. Mira, Javier, yo tengo una maestría en administración de proyectos, estoy en eso. Entonces, cuando uno hace un proyecto, lo empieza a partir de un portafolio, lo va partiendo en proyectos pequeños, y entonces vas viendo cuáles proyectos tienen un retorno de inversión más rápido, cuáles necesitas invertir menos, cuáles tienen unos riesgos menores. Entonces estoy seguro que dentro de eso empezamos a encontrar proyectos en los cuales invertir y tener retornos de inversión rápidos. Y considerando toda la cadena de valor, no solamente cuánto me cuesta la gasolina, sino dónde genero el empleo, dónde genero la riqueza,
Que eso es dónde creación generan de las escuelas, empresas, dónde creación de se pagan los hospitales, impuestos, claro, ¿no? todo eso, ¿no? Sí, entonces eso es lo que tenemos que ver. Cuando entremos a ver el sector energético vamos a encontrar con muchos proyectos ahí, miles de proyectos diferentes, y habrá que dar prioridad a unos sobre otros. Es un tema también de seguridad nacional. No puede ser que aquí importamos el gas, importamos la gasolina, importamos los energéticos y importamos los alimentos. Volviendo al otro tema que me comentabas, otro sector de la economía en donde tenemos un país que uno lo viaja y lo ves plano, no sé, yo hace poco estuve viajando por Yucatán, le sobra agua, le sobra tierra, y no hay nada sembrado. Se ha descuidado mucho el sureste. Sí. Bueno, regresamos para nuestro próximo y último tercio de programa, y como siempre agradeciéndole una vez más y reiterándote, José Luis, que nos hagas el favor de acompañar. Regresamos en un momento más. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
antes de continuar con nuestro programa y acabar con este tercer segmento, queríamos hacerles una muy cordial invitación. El doctor Félix Martínez, presidente de la Asociación de Cafetaleros, nos acaba de mandar una invitación para que el día 3, 4 y 5 de agosto se celebrará en la ciudad de Puebla la Cumbre Latinoamericana de Café. Entonces los queremos invitar, siguiendo la amable generación de información que nos hizo el doctor. Y también aprovechamos para anunciarles a ustedes del próximo Congreso Nacional Lechero en el Centro de Convenciones de Guadalajara el día 23 y 24 de agosto. Una invitación que se le hace a todos los ganaderos por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que preside el señor diputado y presidente Osvaldo Cházaro Montalvo. Estaremos dando semana a semana información al respecto, para que quienes estén interesados recurran a nuestros teléfonos que aparecen, o nuestro correo que aparece en pantalla, y podamos darles mayor información al respecto. Continuamos, José Luis, con nuestro último tercio, como parece como corrida de toros, ¿no? El último tercio. ¿Qué más nos puedes comentar respecto a lo que estábamos hablando en el segmento anterior? En materia de políticas públicas mexicanas, ahí estábamos hablando. Pues bueno, el tema consiste en que tenemos que fortalecer algunos aspectos que pueden sonar a lo mejor un tanto nacionalistas cuando decimos que es de seguridad nacional o algo así, pero sí tenemos que fortalecer los temas de la autosuficiencia energética en lo posible y de la autosuficiencia alimentaria. Hoy dependemos de los alimentos que nos llegan de fuera, dependemos de los energéticos que llegan de fuera, y cuando se explotan esas áreas, sobre todo, pero hay muchas más, por ejemplo la minera, ¿no? La minera, son muy poquitas empresas mexicanas y cada vez tenemos más empresas extranjeras. El gran interés por ejemplo, particularmente de los chinos, del sector minero, ¿no? Sí, chinos, canadienses, muy fuerte. Entonces, cuando se generan las cadenas de valor, que se generan las cadenas de valor dentro de México, que los empleos se generen en México, porque pues hay que favorecer sobre todo que todo esto permee a las capas de la población que necesitan incrementar sus ingresos, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer. Hemos estado, desde Morena, desde el partido, se dice que hay que hacer la revisión de algunas de las leyes que han salido, de la reforma, de las grandes reformas. No, estoy seguro que en todas ellas hay cosas rescatables, sí. Pero los resultados han sido muy bajos. Muy magros, ¿no? Sí, muy magros. En materia, por ejemplo, de inclusión financiera, pues tenemos unas nuevas leyes financieras, fiscales, pero no conseguimos formalizar la economía y no conseguimos que la gran masa de la población se incorpore a la parte económica, ¿no? Estábamos hace poco revisando datos con los banqueros también, en un evento que tuvimos ahí en el Jockey Club, en donde estábamos viendo los datos de la encuesta de inclusión financiera que fueron publicados para noviembre, en donde más de 2/3 de la población no tiene cuentas bancarias, nunca ha ido a un cajero, no sabe ahorrar, no tienen cuentas de ahorros para el retiro, no tienen cubierta ni siquiera un peso de su jubilación en muchos casos. Entonces, ¿qué ha hecho la reforma financiera y la reforma fiscal por la gente? ¿Qué ha hecho la reforma educativa, en donde tenemos muchos problemas? No se está diciendo que haya que tirar abajo las reformas, pero sí tienen que entrar profundamente a revisión, y una de ellas es la energética también. También pasa una cosa, somos un país casi de educación cero para el ahorro, ¿no? Realmente muy poca gente en México ahorra, quizá porque no hay motivaciones por parte del Estado para que te apoyen en ese aspecto, ¿no? Bueno, hay muchas aberraciones. Una de ellas es el tema también de lo que está pasando con los fondos de ahorro para el retiro. A la gente se le está retirando una pequeña parte de su salario, se manda a las AFORES y demás, pero las AFORES tienen una función en donde deberían de estar los dineros que tienen ellos más enfocados a promover proyectos de inversión, sobre todo en el mercado, en el país, en México, ¿no? Proyectos de los que hemos estado comentando, ¿no? Agrícolas, ganaderos, mineros, y sin embargo, buena parte del dinero... a la especulación. No, buena parte del dinero se está yendo al gobierno. O sea, lo que están haciendo es pagando CETES prácticamente con eso. Entonces,
si la gente viera que la Afore le está dando un rendimiento más alto, sería más, el ahorro voluntario estaría más fortalecido, ¿no? Pero hoy, bueno, hay ahí una parte importante también de qué parte aporta la parte empresarial, el empresario, qué parte aporta el empleado y qué parte aporta el propio gobierno, ¿no? La parte que aporta el gobierno es nula al ahorro, ¿no? Entonces eso hay que reformularlo para fortalecer, porque además el ahorro sobre todo para el retiro, porque además la demografía nos dice cada vez, ayer salían unas cifras muy interesantes, que nuestra población ya está entrando en otra etapa de envejecimiento. Sí, cada vez hay más personas mayores de 60 años, más porcentaje de la población mayor de 60 años que necesitarán en el futuro tener esto. Antes las personas tenían 4 o 5 hijos, Sí. si nos vamos más atrás todavía más, y hoy las personas las parejas tienen 1 o 2 hijos, y entonces es mucha carga ya también 1 o 2 hijos cuidar de los adultos, si es que son responsables. Entonces hay que trabajar mucho en eso también, ¿no? Bueno, y ¿qué medicina crees tú, José Luis, que se podría dar para que de alguna forma nuestro país tomara una posición más importante en el contexto inicialmente latinoamericano? Bueno, como acciones del gobierno generales, lo primero que hay que hacer es bajarle el tema de la corrupción, ¿no? y de la ineficiencia del gasto público. Tenemos una clase dirigente, una burocracia en donde hay unos poquitos que cobran muchísimo y mucha burocracia que cobra muy poquito, y además pues hay que ver caso por caso donde hay ineficiencias en el gasto público. En este sexenio ha subido de 3.5 millones de millones la recaudación a 5.5 millones de millones, y les es insuficiente al gobierno para manejarse, tiene que endeudarse. Entonces ese es el punto de tenemos que balancear las finanzas, porque lo que nos estamos endeudando hoy lo vamos a tener que pagar después. Algún día. Entonces empezamos a eficientar el aparato de gobierno, y gran parte de esos ahorros se tiene que dedicar a proyectos productivos, junto con esto que decía de cambiar algunas políticas públicas para que se genere más desarrollo en el país. El tema del pago de impuestos, el gobierno necesita dinero para poder influenciar la economía y operar el gobierno y la sociedad, ¿no? Hacer que sea funcional. Necesita dinero, pero hoy están pagando unos pocos, están pagando los impuestos. Hay mucha parte que está informal que no paga impuestos. Entonces se tiene que incorporar a que que seamos más los que pagamos impuestos, ¿no? Pero no solo los informales, sino que dentro de las propias estructuras ya muy establecidas buscan la manera de evitar pagar impuestos, ¿no? Un costo muy fuerte que tenemos también es el tema de la inseguridad, ¿no? Hoy las empresas se quejan de que están pagando unos costos altísimos por la protección que tienen que poner sus empresas de policía, de videovigilancia, el robo de vehículos. Pero aparte de eso es la propia inversión también, la inversión externa se mide, y la interna, o sea, alguien que tiene 2 restaurantes y ya le han estado saltando a cada rato, pues o tienes que pagar derecho de piso, ¿no? O tienes que pagar derecho de piso, tienes reticencia a tener un tercer restaurante y un cuarto. Entonces los problemas que tenemos de delincuencia están inhibiendo la inversión y el desarrollo del país. Hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Es un problema grave para nuestro país, ¿no? Bueno, José Luis, se nos está por acabar el tiempo, nos quedan 3 minutos que te los dedicamos a ti, como es costumbre de este programa, de que tú seas la persona que nos haga el favor de cerrar el programa hablando de lo que tú gustes, de lo que consideres que sea interesante para nuestro público. Te lo dejamos a tus manos. Bueno, ¿qué puedo decir? Hemos tocado muchos temas, hemos tocado temas internacionales, locales, de la economía, hemos tocado temas de la Ciudad de México. Necesitamos cambiar profundamente la forma de gobernar en este país. El funcionario público tiene que ser un funcionario público, un servidor público, no tiene que ser alguien privilegiado que por el hecho de que ya tiene un puesto pues vaya rodeado de un séquito de recursos y de aduladores que no sirven, que son ineficientes en la parte operativa, ¿no? Tenemos que trabajar mucho para las clases desfavorecidas. La gente no ve a las clases desfavorecidas, y lo tenemos que hacer incluso por salud del propio país, ¿no? Hay que incrementar el mercado interno, incorporar a la economía a millones de personas que hoy están, pues, de alguna forma siendo discriminadas del desarrollo económico del país. Así que hay mucho por hacer, y bueno, pues yo hoy estoy en la trinchera de Morena, y bueno, Morena está siendo criticada porque al abrirse a la sociedad y al tratar de rescatar liderazgo, pues
a veces algunos de esas personas que llegan al partido pues no son muy bien vistas y demás. Ese es un reto que tenemos para que en las candidaturas se ponga la mejor gente. Y bueno, pues estamos muy preocupados también por lo que está pasando con los temas electorales, porque pues hay que respetar el voto de la gente, ¿no? Y donde estamos viendo que se utilizan recursos desmedidos. Mira, yo me guío más por lo que ha pasado ahora en el Estado de México, por las encuestas, sí. La apreciación. ¿Se gastó más dinero? La gente dice que sí, y que hubo en el Estado de México trampas a la hora de contar los votos, la gente dice que sí. El 75% de la gente en las encuestas está diciendo que hubo fraude en el Estado de México. Entonces, necesitamos fortalecer, cambiar todo eso y fortalecerlo para que el próximo gobierno, sea quien sea un gobierno legitimado por unas autoridades electorales fuertes y respetadas y creíbles, ¿no? Así que tenemos muchos retos por hacer en este país y bueno, pues manos a la obra. Bueno, José Luis, una vez más te reiteramos que este programa está a tu disposición, está a tus órdenes y que pues cuando tú gustes, desees y tengas algo interesante que consideres comentarle aquí a nuestro amable público, por favor, José Luis, tómalo esto como un compromiso de nuestra parte, que esta es tu casa. No, muchísimas gracias, Javier. Es un gusto siempre estar aquí contigo y a la orden. Que no es la primera vez que... No, ya he venido varias ocasiones. Estar con nosotros. Pues te agradecemos mucho y invitamos a la gente que haga una reflexión de los comentarios del ingeniero José Luis Beato, con mucho conocimiento de causa, que creemos que les ha dejado a ustedes algunas inquietudes para que por favor reflexionen en ellas y cualquier cosa están a las órdenes del ingeniero José Luis Beato. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes.